Mis hermanos, pues vamos a iniciar el tema de este día y es ¿cómo es el amor de Dios? Yo sé que muchos de nosotros podemos tener entendimiento y conceptos de qué es y cómo es el amor de Dios, mas sin embargo el amor de Dios nunca lo vamos a dejar de saborear, de conocer. Maravillosas revelaciones tan maravillosas que Dios nos da en nuestra vida para poder comprender el amor tan grande de Dios. Así que, ¿cómo es el amor de Dios? Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Palabra Profética. Comenzamos. Vamos a tomar un texto bíblico base, que es el texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido, hermanos, y va a estar apareciéndoles ahí en la pantalla para poder compartirlo con todos. Aleluya. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a levantar una pequeña oración para ser edificados en esta hora. Padre Celestial, bendito Dios, nos presentamos delante de tu presencia con humildad, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador. Abre nuestro entendimiento para poder entender el misterio de tu gran amor y poder comprender en totalidad, Padre, la grandeza y sobrenaturalidad de tu amor tan hermoso. Bendice a mis hermanos y bendice mi vida, y sea tu Espíritu quien hable en esta hora. Hermanos, pues ahora sí que vamos a iniciar y podemos entender que el amor de Dios es tan grande y es tan maravilloso, que el amor de Dios no genera temor. De hecho, la Biblia nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. En otras palabras, que cuando el amor de Dios no está en nuestras vidas, hay cierta duda, hay cierto temor. ¿Y cuántos temores no hay en este mundo? Pero cuando el amor de Dios está en nuestra vida y está manifestado en nuestro diario vivir, el temor es expulsado en el amor de Dios. Su amor es tan sobrenatural que aún las palabras grande, maravilloso, las palabras que podemos llegar nosotros a describir en tantas denominaciones, en tantas lenguas, con tantos significados, no alcanzaríamos a describir la grandeza del amor de Dios. No podríamos entender ni la profundidad, ni la anchura, ni la longitud, ni la altura, si no es solamente por medio de su Espíritu, por medio de Él. Nuestro humano conocimiento, nuestra mente humana no podría tener ese conocimiento. De hecho, la Biblia nos dice que el amor de Dios excede el conocimiento del humano. O sea, el amor de Dios no puede ser comprendido en su totalidad con una mente humana. ¿Y cómo es esto? Simplemente es que el hombre, cuando ama, es porque es amado. Por ahí dice ojo por ojo y diente por diente. Cuando el hombre lo aman, el hombre corresponde con amor. Pero es muy difícil que tú veas a una persona que lo están calumniando, que lo están ofendiendo, que lo han engañado y él siga amando. Solamente que el amor de Cristo esté en él pudiera pasar. Porque el amor del ser humano está condicionado a que la otra persona lo ame o sea recíproco. Pero el amor de Dios va más allá, porque el amor de Dios no condiciona nada. El amor de Dios no es condicionado. Porque para el ser humano, muchas veces no podemos amar al drogadicto, al alcohólico, al ladrón, al mentiroso, a la prostituta, al mendigo.
pero Dios los ve con ojos de amor. Tal vez para nosotros esas personas se nos hacen despreciables. Para muchos, tal vez hasta los llegan a juzgar. Pero el amor de Dios es tan grande que Él nos ama en nuestros errores. Él nos ama en nuestras fallas. Él nos ama aunque lo estemos ignorando. Él nos ama a pesar de que nosotros no hagamos su voluntad. La Biblia dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, que Él nos ama a nosotros, pero a veces, y la mayoría de las veces, no le agrada lo que nosotros estamos haciendo. Pero no porque no le agrade lo que estamos haciendo, el Señor nos deja de amar. Entonces quiero que te des cuenta de la grandeza y del amor tan limpio que tiene nuestro Dios para con nosotros. Porque Dios nos ama a pesar de conocer nuestros errores. A pesar de todo esto, Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y darnos una esperanza. A pesar de todo esto. Y quiero compartir contigo una parte bíblica que habla y redacta para que podamos entender el amor de Cristo en una de sus etapas. En Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10, dice de la siguiente manera: Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En un resumen, este texto bíblico nos está diciendo y nos está revelando que el amor de Dios, que el amor verdadero, no fuera que nosotros le hayamos conocido o buscado primero, sino que Él nos buscó, que Él nos perdonó, que Él nos amó primero y no nosotros primero a Él. Así que cuando tú ya empezaste a amar a Dios, no fuiste tú el primero, sino Él. Porque Él mismo fue el primero que, siendo Dios, bajó y descendió para morir por cada uno de nosotros, entregándose a sí mismo. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú tuvieras un hijo o una hija, ¿tú la entregarías para que mi vida fuera salvada? ¿Tú entregarías tu vida para que mi vida fuera salvada? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no arriesgarías la vida de tu familia ni tu vida para salvar la mía. Y es normal, porque así es el amor del hombre. Pero el amor de Dios lo cambia todo. El amor de Dios lo transforma todo. El amor de Dios da una visión totalmente fuera de lo común, de lo que el amor en nosotros significa. Y este amor tan grande y tan maravilloso y tan sobrenatural que nos revela en San Juan 3:16 tiene características, y hoy te voy a mencionar 3. En el mismo versículo nos menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera característica que vemos y que se refleja en este texto bíblico, en nuestro texto base, es que el amor de Dios es universal. El amor de Dios es universal. Esto quiere decir que no conoce fronteras, que no conoce culturas,
que no hace diferencia de lenguas, que no hace diferencia de piel, que no hace diferencia en nada de altura, que no hace diferencia entre hombres y mujeres. El amor de Dios es universal. El amor de Dios es universal. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la primera característica del amor de Dios. En su segunda característica podemos encontrar que después de que dice que amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para todo aquel que en Él cree. Entonces podemos ver que el amor de Dios es incluyente. El amor de Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, si tú crees en mí, ven, yo te recibo. Si tú crees en mí, mi amor está en ti. Podemos verlo de la siguiente manera, que aquel mundo para el cual el Señor amó globalmente está en decir, yo quiero ser incluido. Es decir, fórmate y recibirás la bendición. Es decir, acércate y recibirás la bendición. Es decir, ven, porque tú también formas parte de mis planes. Entonces, la segunda característica es que es un amor incluyente. Y la tercera característica del amor de Dios que nos revela en el mismo texto base es que después de que nos dice que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es eterno. ¿Qué digo con esto cuando me refiero que el amor de Dios es eterno? El amor de Dios no solamente va a ser universal, no solamente va a ser incluyente, sino que Dios, al amar a todo el mundo y a decir, si tú quieres ser parte de este amor, yo te prometo que mi amor no solamente va a estar en esta generación, en la generación en la que tú vives, sino por la eternidad. Por eso es que Cristo murió, para que tuviéramos vida eterna, una vida y una esperanza puesta delante de nosotros. Por eso es que si tú crees en el amor de Dios, entonces Él te está prometiendo una vida eterna, para que tengan vida eterna. Él te promete a ti y a mí una vida eterna. Y si nos está hablando de una vida eterna es porque hay una eternidad en donde podemos vivir. Y en esa eternidad el amor de Dios estará en todos lados. Entonces estas características son muy hermosas porque es universal, es incluyente y es eterno el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan extraordinario que Él sufrió, padeció y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, nos está diciendo que el resultado de nuestro pecado es la muerte. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario como único sacrificio, único y suficiente sacrificio para el perdón de nuestros pecados y por medio de ellos redimirnos por medio de su amor inagotable. ¿Te das cuenta que Él ocupó nuestro lugar? Porque éramos nosotros los que debimos haber muerto a causa de nuestro pecado, no llegar a una vida eterna. Mas sin embargo, Él quiso darnos esperanza y Él quiso demostrar su amor por nosotros, dando a su Hijo unigénito. Y de esa manera, aunque la paga del pecado fue la muerte, la dádiva o el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Él llevó nuestras enfermedades. Toda maldición de enfermedad física o espiritual fue quebrantada en ese momento.
porque por sus llagas fuimos curados. Toda enfermedad, toda maldición fue quebrantada. La Biblia nos dice y nos expone y nos revela que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario, exponiendo a todo principado, a toda potestad, exponiéndolos públicamente, avergonzándolos públicamente, venciendo sobre cada uno de ellos. Al tener él victoria, esa victoria por medio de su amor es pasada a nosotros, y por sus llagas somos sanados. Si tú crees que eres sanado en esta hora, eres sanado, puedes ser sanado. El amor de Dios es tan grande y maravilloso que Él sufrió nuestros dolores y fue herido por nuestras rebeliones. Yo puedo decirte una cosa, hermano. Todo el dolor que tú has sentido o que pudieras sentir en esta tierra no se compara al amor de Dios. No se puede comparar al dolor que Dios sintió y padeció en la cruz del Calvario. No se compara a lo que Él sintió en la cruz. En aquel tiempo la cruz era para los peores criminales. Era para las personas que habían cometido los peores crímenes. Tanto así que no podían llegar a un juicio, sino directo a la muerte. La cruz era significado de maldito, de maldición. La cruz no era algo bueno. No era nada honorable. Pero el Señor pagó nuestras rebeliones y nuestros crímenes en esa cruz del Calvario. Cuando Él fue azotado, fue escupido, fue maldecido, fue lastimado y crucificado en esa cruz, por ti y por mí, tomando nuestro lugar, lastimado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y ahí fue manifestado el gran amor de Dios por ti y por mí. La palabra del Señor en Lucas capítulo 23 versículo 34 dice que cuando el Señor Jesús estaba en ese momento en la cruz, después de pasar todo lo que yo te he dicho, hermano, Él dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solamente tomó nuestro lugar, sino que en ese momento estaba intercediendo, estaba orando a Dios para que Dios perdonara nuestros pecados. ¿Te das cuenta de la magnitud del amor de Dios? Aún Él clamaba y pedía por aquel que le hacía daño, por aquellos que lo estaban crucificando, y decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios muestra su amor para con todos nosotros, que entrega a su Hijo, y por medio de entregar a su Hijo nos da una esperanza. Antes de acabar en esa cruz del Calvario, en ese momento, en ese dolor, en ese sacrificio tan grande que Dios hizo por ti y por mí, Cristo vivió una de las cosas más horribles que pudo haber vivido, y fue la lejanía que el pecado trae al ser humano. Por eso, antes de ser muerto en la cruz del Calvario, Él dijo esto: Elí, Elí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonaste, Dios? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? En ese momento, el pecado de todo el mundo fue puesto sobre Él. Nuestras rebeliones, nuestras fallas. Nosotros debimos haber sido crucificados ahí, mas Él,
con su gran amor, fue crucificado por nosotros. En ese momento Él sintió esa lejanía que el pecado trae a nuestras vidas, pero por amor a nosotros estuvo ahí. El amor de Dios perdona, el amor de Dios sana, el amor de Dios te quiere dar una oportunidad nueva en tu vida. El amor de Dios quiere hacer algo en tu vida y no es casualidad que hoy estés aquí. El amor de Dios es incomprensible a tal grado que cada día experimentarás algo grande y maravilloso de su amor. Te hará sentir especial, único, y te dará esa convicción de creer que Él te ama. Así que hermano, hermana, si tú has conocido a Dios, que es amor, ama a tus hermanos, ama a tu familia, porque en esto es conocido el amor, que Dios se entregó a sí mismo para que fuéramos nosotros salvos. El amor de Dios refleja salvación, el amor de Dios refleja esperanza, el amor de Dios refleja una nueva oportunidad para ti y para mí. ¿Qué sería de mí si yo siguiera en la drogadicción? ¿Qué sería de mí si yo siguiera en todo lo que yo estaba? Si no fuera el amor de Dios tan grande, no sé siquiera si yo estuviera vivo. Yo no sé qué sería de ti sin Dios. Yo no sé qué sería sin ti si el amor de Dios hoy no estuviera visitándote. Así que, si tú aceptas hoy el amor de Dios, yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Que levantes tus manos y le digas: Señor, gracias. Gracias por el amor tan grande que has demostrado por mí. Por ese amor que no hay nadie que lo haya dado. Por darte a ti mismo para darme salvación, para darme esperanza. Porque tú me has dado una vida, una oportunidad nueva para yo poder vivir, para yo poder llegar a esa vida eterna. Porque no hiciste tu amor seleccionado, sino tu amor es universal, es incluyente y me está incluyendo a mí. Gracias por tu amor, Señor. Yo le ruego al Espíritu Santo, le ruego a mi Señor, que bendiga tu vida y que su amor cubra tu vida, porque el amor cubre multitud de errores. Así el amor de Dios cubra cada uno de tus errores y seas salvo, seas limpiado en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, te invito a que puedas compartir este video y sigas siendo de bendición para otros. Bendiciones.